retomando el ejercicio anterior, les decía que si sabemos que x menos 2 es menor que la distancia o la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, y que por hipótesis esta cantidad es menor que delta, y fíjense que está apareciendo también acá, podemos deducir que x menos 2 es menor que delta y que y menos 4 es menor que delta. Por lo tanto, del planteamiento inicial, acuérdate que partimos de acá y llevábamos esta cota. Podemos decir que la expresión es menor o igual que 5 por x menos 2 más 3 por y menos 4. Pero también ella va a ser menor que 5 delta porque sabemos que x menos 2 es menor que delta. Más 3 delta porque sabemos que y menos 4 también es menor que delta. Por lo tanto, la expresión va a ser menor que 8 delta. Así, tomando delta igual a epsilon sobre 8, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si consideramos el disco menor que delta, va a resultar que la expresión será menor que 8 delta. Pero si el delta lo escogemos como epsilon sobre 8, ¿verdad? Se cancela el múltiplo 8 con el denominador y me genera epsilon. Quiere decir que al conseguir una relación entre epsilon y delta, porque recordemos que de la definición para todo epsilon mayor que 0 debe existir un delta que dependa de epsilon, aquí lo estamos consiguiendo. ¿Qué significa esto? Que para un epsilon cualquiera, por ejemplo, si epsilon vale 0,1, ¿verdad? Delta será la octava parte de 0,1. Si epsilon vale 1, delta será un octavo. Si epsilon vale 8, delta será 1. Quiere decir que en el momento que conseguimos la relación de epsilon con delta, ya se garantiza la demostración del ejercicio. Continuemos con otro caso. Acá, ¿qué debemos probar? Fíjense que es un poco más compleja la expresión. Debemos probar que para todo epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si la raíz cuadrada de, veamos, chequemos aquí la tendencia, x menos 1 al cuadrado más y menos 0 es y. Por eso colocamos y al cuadrado es menor que delta. Entonces, la función de dos variables, aquí está la expresión, menos el límite, menos 0, por eso no aparece aquí algo adicional, es menor que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Una relación entre epsilon y delta. Un delta que dependa de epsilon. Comencemos a trabajar con esta expresión acotando. Fíjate que de entrada sabemos que módulo de y es igual a raíz cuadrada de y cuadrado. Y este es menor o igual que esta raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque esta cantidad, x menos 1 al cuadrado, es muy chica, pero es distinta de 0. Además, x menos 1 al cuadrado es menor que x menos 1 al cuadrado más y cuadrado, porque y cuadrado es distinto de 0. Tomando esto en consideración, el cociente de esta expresión entre este es menor que 1. ¿Por qué? Porque si esta cantidad es distinta de 0, yo puedo dividir en ambos lados esa cantidad y llegamos a que el cociente es menor que 1. Ahora bien, si yo multiplico por 5 en ambos lados, ¿verdad? En la desigualdad se me va construyendo esta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo esta expresión. ¿Qué está faltando? Y. Pero fíjate que este y no necesariamente es positivo. Por eso vamos a iniciar el acotamiento de la expresión completa. Esta expresión, por un lado, ella va a ser igual a el módulo del numerador entre el módulo del denominador. Pero como el denominador son términos al cuadrado, ellos siempre van a ser positivos. 5 per se va a ser positivo. Y x menos 1 al cuadrado siempre va a ser positivo. Por eso ustedes observan que el y es el único que tiene el módulo. Ahora bien, el módulo de y es menor que esta expresión. Pero por hipótesis, esta expresión es menor que delta. Quiere decir que el módulo de y es menor que delta. Por otro lado, toda esta expresión es menor que 5. Quiere decir que
toda la expresión va a ser menor que 5 por la expresión. ¿Qué representa esta expresión? Delta. ¿Ok? Repito, módulo de delta es menor que esta expresión. Si nosotros la sustituimos acá, ¿verdad? Toda esta expresión es menor que 5. Todo esto que está aquí es menor que 5. Por eso decimos que es menor que 5 por esta expresión. Pero como esta expresión es menor que delta, ¿qué vamos a decir? Que el acotamiento o el módulo de la superficie o de la función de dos variables va a ser menor que 5 delta. En este sentido, tomando delta igual a epsilon sobre 5, ¿qué tenemos? Tenemos que está dada el disco menor que delta, esta expresión va a estar acotada por 5 delta, pero como delta lo vamos a asumir como epsilon sobre 5, me genera el epsilon. Es decir, hemos conseguido una relación entre epsilon y delta, por lo tanto se cumple la igualdad. Ahora, a partir de la definición de límites se van a cumplir una serie de propiedades, ¿verdad? Propiedades que nosotros ya conocíamos para los límites en una variable. El límite de la suma es igual a la suma de los límites, o el límite de la resta es igual a la resta de los límites. El límite del producto es igual al producto de los límites. El límite del cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. El límite de una raíz para una función es la raíz del límite de la función, siempre y cuando la función sea no negativa. Y el de la compuesta. Si g es una función de dos variables y el límite cuando xy tiende a b de g de xy es b, y f es una función de una sola variable continua en b, entonces el límite de la compuesta es f de b. Todas estas propiedades nosotros las podemos utilizar para facilitar los cálculos. Ahora, vamos a ver cómo actúan cada una de ellas. Fíjense que aquí tenemos el límite de la compuesta, ¿verdad? Entonces, aplicando la propiedad anterior, la última, primero veamos que g de xy es x menos y, es una función de dos variables. Pero la exponencial actúa como la función de una sola variable. En este caso, ¿qué tenemos? Si el límite cuando x tiende a y del logaritmo de 3, logaritmo de 2 para x menos y, me lo plantean como él no es indeterminado, yo puedo sustituir. Recuerden que el logaritmo de 3 y el logaritmo de 2 son números comunes y corrientes. Y esto, por propiedades del logaritmo, representa el logaritmo del cociente. Por otro lado, como f de t es igual a exponencial de t es continua, y además es continua en logaritmo de 3 medios, ¿ok? Vamos a tener que podemos generar la composición. Es decir, sería la exponencial del límite, pero el límite acá en el argumento nos dio el logaritmo de 3 medios. Y como el logaritmo y la exponencial son inversas, eso me genera 3 medios. En conclusión, vamos a ir evaluando el límite, ¿verdad? Pero debemos conseguir una relación entre el valor de este límite de dos variables y ver si hay continuidad con la función de una variable. Si existe esa continuidad, entonces podemos hacer el procedimiento. Por otro lado, fíjense este límite. Este límite se ve muy pesado, pero vamos a aplicar las propiedades. Podemos separarlo en términos de la suma. Sería el límite del primer término más el límite del segundo término. Ahora podemos desglosarlo en términos de los productos, ¿verdad? Y fíjense que en este primer límite se actúa de la misma forma que en la expresión anterior. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir evaluando. Una vez que evaluamos, con mucho cuidado vamos sacando las cuentas y llegamos al resultado. Este es un caso en donde el límite no tiene indeterminaciones, ¿ok? Por eso aplicamos directamente las propiedades. Ahora bien, estamos llegando a un límite que sí tiene indeterminaciones, visto que si nosotros evaluamos directamente, sobre todo en el denominador, cuando x asume el valor de 0, hay una indeterminación. Entonces recuerden que la estrategia es que cuando en una expresión aparezcan raíces, debemos multiplicar por su conjugado. ¿Para qué? Para hacer producto por su diferencia en el numerador, ¿verdad? De manera que podamos eliminar los cuadrados con las raíces. Se elimina y con y
Y así de esta forma, fíjate que desde el principio la indeterminación es x. Y acá hemos transformado el ejercicio de tal forma de que podemos eliminar esta x con esta x. Y allí no vamos a tener ningún inconveniente, porque cuando sustituyamos el valor de x y el de y, se me va a generar un valor notable, que es 1/2. Por lo tanto, el límite inicial será 1/2. Ahora bien, en este caso también tenemos una indeterminación. Debemos valernos de la base matemática que tengamos del álgebra elemental para poder atacar esto. Fíjense que los primeros dos términos tienen como factor común x cuadrado y los otros dos términos tienen como factor común y cuadrado. Si extraemos factor común, se está generando este factor del paréntesis y este factor del paréntesis es el mismo. Ahora extraemos factor común, la cantidad que aparece en el paréntesis. Y esto me permite eliminar este nuevo factor que surgió con el denominador. Por lo tanto, evalúo y el límite es 0. Por lo tanto, el límite inicial es 0. Ahora, enunciemos el teorema que nos va a permitir a ciencia cierta calcular los límites que revistan cierta complejidad. Se llama límite por caminos o límites por trayectorias. Dice lo siguiente. Si, porque recuerden que cuando nos acercamos, X y se acerca a AB, se acerca en un entorno, en un disco. Nosotros lo que vamos a utilizar es tomar un camino que nos lleve al punto AB. Tomar un recorrido que nos lleve hacia AB. Eso lo vamos a llamar el camino S1. Si el límite, cuando XY tiende a B a través de los elementos por S1 de la función es L1, y el límite para la misma función, para la misma tendencia, pero acercándome por otro camino, me da L2, donde S1 y S2 son dos trayectorias diferentes de acercamiento para AB, y el límite, los resultados son diferentes, entonces el límite no existe. Fíjense que la condición se está dando solamente cuando el límite no existe. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, yo tomo una trayectoria y el límite me da L1, tomo otra trayectoria y el límite me da nuevamente L1, tomo una tercera trayectoria y el límite también me da L1, no puedo decir que el límite total, el límite a través de cualquier trayectoria es L1. En todo caso, yo presumo que es L1. Y la única manera de probarlo tiene que ser por definición. ¿Ok? Ahora, veamos las aplicaciones de esto. Probemos. Aquí tenemos una expresión. XY tiende al 0, 0. ¿Ok? Entonces vamos a buscar una trayectoria. Es decir, un camino que pase por el punto 0, 0. ¿Sí? Lo definimos. S1 son los XY que pertenecen a R2 tal que X es igual a 0. La recta X igual 0 corta al punto 0, 0. ¿Sí? Por lo tanto, ella sirve. ¿Qué significa esto? Ella está autorizando que X lo sustituyamos por 0. Entonces, yo planteo mi ejercicio y a continuación yo lo que hago es que me restrinjo a los valores de C1. ¿Cómo son los valores de C1? Los que tienen componente X nula. Entonces sustituyo X por 0. Simplifico, X cuadrado se va con X cuadrado y el límite de menos 1 es menos 1. Quiere decir que hay una trayectoria que me dio menos 1. Ahora tomo otra trayectoria. Tomo como trayectoria y igual 0. ¿Verdad? En ese caso, y igual 0 pasa por el 0, 0. Bien, esta recta y igual 0 pasa por el origen. Entonces es válida. ¿Qué hacemos? Planteo el ejercicio y ahora me restringo a acercarme de acuerdo a la forma que me dicen. ¿Ok? En este caso, como los valores de C2 son aquellos que donde y vale 0, sustituimos y por 0. Y esto me da X cuadrado sobre X cuadrado, límite de 1 y el resultado es 1. Fíjense interesante que como estamos diciendo en el trayectoria 1 que X vale 0, ya no coloco XY tendiendo al 0, 0, porque ya el X asumió un valor. Y de igual manera, aquí coloco, aquí tuve un detallito, aquí como Y vale 0, queda en función de X. Aquí es X y aquí es X. ¿Ok?
pero el límite completo no existe.